Bien, pues en esta mañana vamos a hablar de algo de lo que pues ya Mariano nos ha introducido de alguna manera. No voy a hablar del noviazgo de Mariano con Vicky, ¿no? Pero algo de lo que él nos ha introducido pues tiene que ver con lo que quiero compartir con vosotros. Este año, cuando comenzamos el curso del grupo de hogar, como no teníamos todavía el material, pues hicimos una dinámica, una experiencia. Y esa experiencia pues consistía básicamente en que cada uno teníamos que recordar a lo largo de toda nuestra vida como cristianos momentos, circunstancias, situaciones, cosas que de alguna manera especial nos habían hecho crecer en nuestra vida. Es decir, qué cosas habían ocurrido que podíamos claramente identificar y que habían sido un antes y un después a raíz de eso que nos había acontecido o algo que habíamos aprendido o de alguna experiencia que habíamos tenido. De alguna manera hablábamos en aquel entonces de que eso podían ser una especie de catalizadores, o sea, elementos que cuando los unes a tu fe, pues reaccionan de alguna manera, positiva o negativamente. Y nos hacíamos un par de preguntas, entre ellas, ¿cuáles son los ingredientes que cuando se les junta tiene como consecuencia una mayor seguridad en la persona y en las promesas de Dios? ¿Qué elementos son los que Dios usa en nuestra vida que cuando los juntamos o los colocamos en relación a nuestra fe, esa crece? De alguna manera, eso es lo que pretendíamos contestar. Y sacamos una serie de denominadores comunes en todos los casos y hablábamos de 5 elementos. 5 elementos que en cada caso se habían dado con mayor o menor frecuencia, pero que de alguna manera los podíamos identificar claramente. Y hoy me gustaría hablar de uno de esos elementos, al que en aquella ocasión lo llamamos circunstancias cruciales. No necesariamente son pruebas, ¿vale? Que es lo primero que nos viene a la mente. Cuando hablamos de una circunstancia crucial, pues estamos todos pensando una prueba y tal. Bueno, no necesariamente son pruebas. Y en la dinámica que hicimos, algunos describían el peregrinar de la fe, incluyendo sucesos que podrían describirse como momentos definidores, determinantes. Algunos de ellos eran buenos. Algunos pues decían pues que cuando ellos encontraron a una mujer, se casaron, pues eso les ayudó a que su vida pudiera crecer. Otros cuando descubrieron una oportunidad en la vida y eso les permitió afianzarse como personas, pero también que su fe creciese. En mi caso yo comentaba, pues el hecho de ir al seminario fue algo que fue un revulsivo para mi vida espiritual y mi fe en ese sentido creció. Pero con la misma frecuencia comprendían, o había también otros momentos en nuestra vida que comprendían dolor y que comprendían desilusión, como podía ser la muerte de un ser querido, pues una separación, una larga enfermedad, el despido de un trabajo o la falta de éxito profesional. Y es que cuando de la fe se trata, las circunstancias nos pueden afectar positiva o negativamente. Nos puede afectar positivamente de tal manera que nuestra fe pueda salir fortalecida. Pero también cuando las circunstancias son adversas, nuestra fe puede ser dañada o puede ser cada vez más profunda. Y todos creo que hemos vivido por muchas de estas situaciones. Creo que todos podríamos dar testimonio de situaciones en las que hemos vivido algo así. Las personas, por lo tanto, pierden la fe cuando la vida se les vuelve demasiado fácil, pero también las pueden perder cuando la vida se les complica.
Es decir, que la vida tiene ese potencial de causar un impacto en nuestra fe. La vida como tal, ¿vale? Nuestra vida, la de cada uno, tiene el potencial de causar un impacto en nuestra fe para bien o para mal. Y el desafío que significa este catalizador que habíamos denominado las circunstancias cruciales de la vida es que no tenemos forma de programar una circunstancia crucial. No la podemos tener programada en nuestra agenda, ni tampoco sabemos cómo eso va a impactar, hasta qué punto va a impactar en nuestra fe, hasta que llega y se encuentra en medio de ella. Cuando analizamos la forma en que afrontamos esas situaciones, cuando reflexionamos y decimos de qué manera esto nos ha afectado, yo he llegado a una conclusión. La conclusión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que en realidad no es el suceso, sea el que sea, lo que hace crecer o socavar la fe, sino la manera en que yo interpreto ese acontecimiento, esa circunstancia, ese evento. Las conclusiones que yo saco acerca de Dios en medio de mis circunstancias cruciales son las que me van a llevar hacia Él o nos van a alejar de Él. La manera en que yo estoy interpretando esa situación. Y una de las cosas que determina la forma en cómo interpretamos nuestras circunstancias es la manera de ver el mundo que nos rodea. Es decir, podemos tener y solemos tener una cosmovisión, es decir, una manera de ver el mundo y de ver los valores que en este mundo existen, pues como el resto de la gente que hay a nuestro alrededor. Podemos verlo de esta manera y podemos interpretar las cosas de la misma manera que la puede interpretar cualquier persona de la calle. O podemos tener, por el contrario, una cosmovisión, es decir, ver el mundo y sus valores a través de la lente de las Escrituras, a través de lo que nos proporciona el Espíritu Santo para tener un correcto contexto sobre el cual poder interpretar todo lo que nos está ocurriendo. Podemos hacer las dos cosas, interpretarlo como cualquiera de los que hay en la calle o interpretarlos de acuerdo a los principios y valores de la Escritura. Y en esta mañana me gustaría que reflexionásemos en un pasaje que se encuentra en Eclesiastés. Vamos a ver lo que nos dice uno de los hombres más sabios acerca de esto. Vamos a ir a Eclesiastés. En el capítulo 9, solamente vamos a leer 2 versículos, versículo 11 y versículo 12 del capítulo 9 de Eclesiastés. Dice así Salomón, Eclesiastés 9, del 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enredados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando miramos lo que nos rodea, es muy fácil interpretar la vida de forma incorrecta. Y es por eso que necesitamos afianzarnos y ver qué cosas nos dice Dios, qué cosas encontramos en las Escrituras para tener el contexto más adecuado a la hora de interpretar aquellas cosas que nos pueden estar sucediendo. Y entre las cosas que observamos, entre las cosas que podemos observar, simplemente cuando salimos a la calle, cuando nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo y vemos todas las tensiones en las cuales todos estamos viviendo, observamos, por ejemplo, que cosas malas le pasan a gente buena, ¿no es verdad? Y por el contrario, a la gente mala le pasan cosas buenas. Así que descubrimos también que no siempre se cumplen nuestros deseos y que tampoco conseguimos los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos sueños, pero nunca
a lo mejor llegamos a conseguirlos. Descubrimos también que no siempre en la vida salen las cosas bien o como nos gustaría que saliesen, ¿verdad? Eso de que no te preocupes, todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien y resulta que a los 4 días se nos ha muerto. No, es que esa es la vida. Las cosas no salen siempre bien. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de ellos. Y recordar en el Sermón del Monte unas palabras del Señor Jesús, que Él dice, hablando del Padre, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, la vida va a traer lo mismo para unos como para otros y las cosas no siempre nos van a salir bien a nosotros, aunque seamos cristianos. También observamos que muy pocas personas reciben lo que merecen en la vida, ¿verdad? Muy pocas personas reciben lo que merecen en la vida. No siempre vamos a recibir lo que merecemos en la vida. Y muy pocas personas consiguen lo que persiguen y sueñan en la vida. Posiblemente alguno de vosotros habéis soñado con ser Messi o con ser Ronaldo, pero Messi y Ronaldo solamente hay 1 o 2 en 7.000 millones de personas, ¿verdad? Alguno a lo mejor ha soñado con ser Amancio Ortega, ¿no? Pero no, eso no penséis, no salen así siempre las cosas. Si miramos a nuestro alrededor nos encontramos infinidad de situaciones en las que una persona humilde, ¿verdad? Una persona humilde, una persona amable, que está haciendo todo lo que puede en su trabajo y sin embargo no se la reconoce. ¿Lo veis? No recibe lo que merece. Está haciendo todo lo posible y sin embargo pues no recibe lo que merece. Y otras muchas personas a veces están preparadas y están tan preparadas que están al servicio de otras que están menos preparadas, ¿verdad? Y qué injusto es esto, ¿verdad? Qué injusto. Y nos encontramos también que gente honesta está siendo manipulada por personas que son deshonestas. La verdad de este hecho es que esto es una realidad como la copa de un pino. Seas o no seas cristiano, creas o no creas en Dios, aceptes o no lo que la Biblia dice, esto es un hecho innegable. Es un hecho innegable. Lo podemos ver todos los días a nuestro alrededor y la Biblia ya nos advierte que eso es así, que eso es una realidad. Bueno, pues la comprobación de esa realidad, cuando uno observa eso puede llevar a algunas personas a la frustración, ¿verdad? A la desesperación, incluso a la depresión, incluso a perder la fe. ¿Para qué sirve el ser honesto? Posiblemente muchos se pregunten, ¿para qué sirve ser honesto? Si resulta que los deshonestos les van mejor las cosas que a mí. ¿Merece la pena ser honrado? ¿Merece la pena ser cualificado? ¿Merece la pena estudiar una carrera si después me voy a tener que dedicar a reponer mercancía en el Carrefour? ¿Merece la pena tanto esfuerzo? O como diría Jeremías en el capítulo 12, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? No somos nosotros los únicos que nos preguntamos esto. Los profetas, el salmista ya se preguntaba también esto. ¿Por qué los impíos son los que prosperan? O como decía Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué? Y uno puede llegar a esa conclusión, que no merece la pena nada, ¿verdad? Entonces ya nos cortamos las venas. Vamos todos a Lidia. Lidia, ¿qué hacemos? Fíjate, dame una cita, porque esto es desesperante, estoy deprimido. Esto nos debe llevar a reflexionar y en lugar de actuar como lo haría cualquier persona, con desesperación, con frustración, incluso con depresión,
Lo que nos dice la Escritura por boca de Salomón es que tomemos eso, tomemos todo esto que podemos estar viendo, todo esto que incluso podemos estar sufriendo, como una oportunidad para ser sabios en medio de las circunstancias adversas. Tomémoslo como una oportunidad en nuestra vida. Interpretarlas a la luz de las Escrituras y en la sabiduría de Dios, porque no podemos controlar el éxito en la vida. No lo vamos a poder controlar, ni tampoco vamos a poder controlar nuestro destino. Por eso se nos invita una y otra vez a que en medio de las circunstancias que nos toque vivir, seamos sabios y busquemos la sabiduría. No podemos todos tener éxito, pero sí todos podemos tener sabiduría. Entendiendo la misma, pues como el temor, como la dependencia en Dios, como buscar la guía del Espíritu Santo para saber lo que nos conviene en cada momento. ¿Y qué es lo que nos dice Salomón acerca de esto? A cómo interpretar lo que nos ocurre de forma correcta. Pues fijaros, en el versículo 11, y ahora voy a leer lo que dice en la versión internacional. Dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Lo que nos está diciendo aquí Salomón es que todos debemos de estar expuestos y estamos expuestos a infortunios y eventualidades en nuestra vida. Esa es la manera correcta de poder interpretar lo que nos ocurre o lo que nos puede ocurrir. Todos estamos expuestos a infortunios y a eventualidades en la vida. El atleta, pone varios ejemplos, dice, el atleta se puede estar preparando, puede estar sacrificándose, puede estar años trabajando para poder ganar y ser el primero en la carrera. Sin embargo, el día que le toca correr, pues le da una diarrea y resulta que no puede correr. O no, o a lo mejor resulta de que se pone a correr y sin darse cuenta, pues pisa los cordones y se cae y entonces ya no queda el primero. ¿Por qué? Porque hay eventualidades, cosas que no podemos controlar. Podía ser y estar el mejor preparado que todos. Sin embargo, hay un imprevisto y eso le impide ser el primero y ganar. Ni los más fuertes ganan la guerra, nos dice. Por más fuerte, por más preparado que esté un ejército, eso no siempre le garantiza que vaya a ganar, que vaya a tener una victoria. Y de eso tenemos muchos ejemplos a lo largo de toda la historia, como grandes ejércitos, bien preparados, con una estrategia militar como ninguno, y sin embargo al final no son capaces de vencer. ¿Qué diremos de David, verdad? Con unas piedrecitas cargarse a todo un símbolo de poder. Y es que, por muy bien que estén preparados, dice Salomón, por muy fuertes que seas, un ejército no le va a llevar necesariamente a la victoria en la guerra. Y nos dice otro ejemplo. Nos dice que por más sabiduría, por más inteligencia que tenga alguien, por más preparado que esté, no le garantiza un trabajo. Ni de los sabios dices el pan. Puede ser una persona muy preparada, muy cualificada, y eso lo vemos a lo largo en nuestro día a día. Personas preparadas, cualificadas, y eso no les garantizan el poder tener un trabajo. Se tienen que ir a otros países a buscar algo. ¿Por qué? Porque hay cosas, eventualidades a las que no podemos hacer frente. Dice también que ni de los prudentes es la riqueza, ni los inteligentes abundan en dinero. Mira de alguna manera la gente que es prudente, ¿verdad?, que es conservadora con sus inversiones, que es honesta con su trabajo, que se esfuerzan, y hay pocos que llegan a ser ricos, ¿verdad? Es más, en algunos casos algunos tienen que perder
todo por lo que han estado trabajando y luchando durante toda su vida. Y de eso todos somos conscientes. Y algunos en nuestras propias carnes hemos sufrido situaciones que tienen que ver con eso. Ni de los elocuentes nos va a decir que es el favor. Está diciendo, por más que una persona hable bien, por más que una persona se exprese bien, esté bien instruida, eso no le garantiza que los demás vayan a brindarle el apoyo. Esto lo vemos mucho en los políticos. Hay algunos de estos que les gusta hablar muy bien, ¿verdad? Pensamos, bueno, pues este va a recibir... No, pues no necesariamente. Hay otros que se confunden cuando hablan y resulta que todos le votan. Pues esas cosas son las que ocurren a veces, ¿verdad? Esto no está excluyendo o que no es necesario el trabajo, no está excluyendo la preparación, no está excluyendo el esfuerzo del atleta, no está excluyendo de que seamos personas honestas, que seamos personas trabajadoras. Pero aún así, tenemos que aprender una cosa, de que todo no depende de nosotros. Y que no siempre vamos a recibir lo que nos merecemos o lo que esperamos en nuestra vida. Porque hay elementos, hay infortunios, hay eventualidades en nuestra vida que van a entrar en juego. Por lo tanto, no depende solo de nosotros. No depende solo de nosotros. Debemos entender que hay circunstancias que se escapan a nuestro control, pero que no se escapan al control y al poder de Dios. Vivimos en una sociedad en que queremos tenerlo todo controlado, ¿verdad? Todos tenemos el móvil, el iPad, ahí tenemos nuestra agenda y tenemos lo que vamos a hacer mañana, pasado y el otro. Porque eso nos hace sentirnos seguros. Parece que nosotros controlamos nuestra vida, ¿no? Controlamos nuestro tiempo, controlamos nuestras pretensiones, nuestros sueños. Y luego descubrimos que no estamos nosotros al control y que realmente las cosas no funcionan como a nosotros desearíamos que funcionasen. Y luego pasan cosas que precisamente no tenemos en nuestra agenda, que no las habíamos apuntado, que pensábamos que nunca tendríamos que apuntarlas. Tenemos que entender que podemos influir en nuestra vida, pero no podemos controlarla. Podemos influir en ella, pero no podemos controlarla. Y que al final hay circunstancias por encima de nosotros y que están fuera de nuestro control. Puede que seas el mejor preparado, pero resulta que hoy no vas a ganar la medalla, vas a quedarte en el cuarto puesto. A veces el mejor preparado no consigue, ¿verdad?, el trabajo, porque quien lo consigue es un enchufado. Tú estás mejor preparado, pero ¿quién es el que entra? El enchufado, ¿verdad? Y a veces el que más se cuida es el que enferma. Y el que no se cuida, ¿verdad?, aquel que está toda la vida, cuídate, 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 resulta que llega a los 40 años y se muere. Y el que no se cuida, el que fuma como un carretero, el que bebe de todo, el que se mete de todo al cuerpo, resulta que llega a los 90 años y decimos, ¿y esto por qué? ¿Cómo puede ser? Es que no es lógico, ¿verdad? No es lógico. Y lo que nos está diciendo Salomón es que este mundo está totalmente trastocado, está de patas arriba. No tiene sentido mucho de lo que vamos a ver porque el pecado ya lo trastocó. Y no siempre vamos a recibir lo que merecemos, ni siempre nos van a premiar nuestros esfuerzos. Pero a pesar de todo, no debemos abandonar nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios. No debemos de abandonar el hecho de vivir agarrados, confiados en el Señor, fiándonos de todo lo que Él nos dice, descansando en aquel que sí tiene control de todo lo que nos puede estar ocurriendo, aunque no lo entendamos, aun cuando haya contradicciones como las que hemos mencionado en nuestra vida.
Por lo tanto, no solamente todos estamos expuestos a infortunios y eventualidades en la vida, sino que además nos va a decir Salomón en el versículo 12 que no podemos elegir lo que nos pase en ella. Fijaros lo que nos dice en el versículo 12, leyendo también en la versión internacional. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Lo que nos está diciendo aquí Salomón no es solo que no conocemos el tiempo de nuestra muerte, sino que tampoco conocemos los tiempos de nuestra vida. ¿Cuándo vamos a enfermar? ¿Cuándo nos vamos a arruinar? No sabemos si este negocio que acabo de empezar va a ser un pelotazo y voy a hacer aquí, voy a entrar hasta en bolsa a partir de ahora, ¿no? Tampoco si vamos a mantener el trabajo o si lo vamos a perder, si vamos a sanar o no vamos a sanar, y tampoco podemos elegir lo que nos va a pasar. No podemos decir, yo me pido esto, a partir de ahora yo prefiero esto. Eso no va a ocurrir. No podemos elegir lo que nos puede pasar en nuestra vida. Cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su hora. Y cuando parece que las cosas están bajo control, vienen sobre nosotros malos tiempos, malas noticias, y caemos en la red, como dice aquí, como el pájaro. Como el pájaro. Y de esta manera, pues, ¿qué es lo que nos viene? Pues nos viene la enfermedad, nos viene la muerte, la adversidad a nuestra vida. Y esto nos debe de llevar a observar o a llegar a una serie de conclusiones. El observar todas estas realidades nos debe de llevar al menos a una cosa, a tener un sentido de humildad en la vida, un sentido de dependencia constante en Dios. Si algo importante podemos sacar de esto, de que no podemos elegir nada en nuestra vida, es a vivirla con humildad, a vivirla con una dependencia constante en nuestro Dios. No creernos que tú eres mejor que nadie. Mira lo que le ha pasado a este pobre hombre, ¿no? A mí no me va a pasar. Yo sé manejar las cosas, ¿verdad? No pensemos eso. O que no necesitas a Dios, creerte que eres suficientemente capaz como para manejar tu vida. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado con eso. Sobre todo los jóvenes, mucho cuidado con eso. Porque puede venir una cosa a tu vida y como te tira al suelo vas a tragar polvo, pero en cantidad. Vas a tragar polvo, pero en cantidad. Desde nuestro punto de vista y sin la presencia de Dios, podríamos pensar que la vida se rige por la contradicción, por la casualidad, por el azar, en lugar por el control, por la providencia y por el cuidado de Dios. Podríamos llegar a esa conclusión. Y Salomón nos dice que las tormentas en nuestra vida llegan cuando no las estamos esperando y cuando no estamos preparados. Fijaros, lo ilustra de dos maneras. Por un lado nos dice ese pececito, ¿verdad? Un pececito que por la mañana le dice a su pececita, cariño, mientras preparas la comida me voy a dar una vuelta por el arrecife, ¿verdad? Y resulta que yendo para el arrecife se encuentra con una red y queda atrapado en la red. O en el caso de aquel ave que se levanta por la mañana y dice, uy, voy a volar, qué mañana más estupenda. Y se va a volar, sube las montañas y resulta que por la tarde termina en la cazuela del cazador. Comenzamos de una manera el día y no sabemos cómo lo vamos a acabar, porque lo vamos a acabar posiblemente de una manera totalmente distinta. Y nadie nos ha llamado para decirnos, prepárate, porque esto puede llegar a tu vida. Nadie ha tenido la gentileza de preparar nuestro corazón para algo que se presenta de manera inesperada. Por lo tanto, esto nos debe de llevar a un sentido de humildad, no de soberbia, de estar preparados, de soltar las riendas, de confiar y descansar en Dios. Pase lo que pase,
debemos de aprender a descansar en la providencia divina, teniendo la certeza de que todas las cosas que nos ocurran ayudan a bien a todos aquellos que aman a Dios. Fijaros que el texto dice que ayudan. Es interesante, pero cuando vamos a este texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, lo que nos dice es que Dios está a cargo del mundo de una forma tan soberana que todas las cosas que suceden o que nos suceden a nosotros están organizadas de tal manera que van a contribuir a nuestro bien. La tribulación, la enfermedad, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, menciona todo este tipo de cosas, la espada, todas van a obrar para el bien de aquellos que aman a Dios. Podemos decir, pues menudo panorama tenemos, ¿verdad? Pues en esa escabrosa esperanza, el creyente se nos dice que no escaparemos de las angustias, ni de la muerte, ni del hambre, ni de la mortandad. Pero sí nos dice que el Dios Todopoderoso hará que cada una de nuestras agonías sean un instrumento de misericordia para nuestro bien. No lo entendemos. A lo mejor no lo aceptamos. A lo mejor luchamos con todo ello. Pero la Escritura nos dice que el Señor va a utilizar todo eso por su misericordia para nuestro bien. Uno de los ejemplos que vemos en la Escritura de esta verdad lo encontramos en el capítulo 11 de Mateo, un texto que no sé si conocemos, bueno, seguramente lo conocemos, pero no hemos reflexionado mucho sobre él. Es aquel texto en el cual encontramos a Juan el Bautista, que como todos sabemos fue el enviado de Dios para anunciar la llegada del Mesías. Y en el capítulo 11 encontramos que Juan el Bautista se encuentra en la cárcel y sin posibilidad de quedar en libertad. A diferencia de otros muchos héroes del Nuevo Testamento, pues a Juan el Bautista, o en circunstancias muy similares a las que vivió Juan el Bautista, pero en el caso de Juan el Bautista no hubo ningún milagro a medianoche. En el caso de Juan el Bautista no hubo ningún ángel que se le apareciese para darle fortaleza. En ningún momento, en el caso de Juan el Bautista, hubo un terremoto que permitiese que la celda se abriese y pudiese salir. Ni siquiera en el caso de Juan el Bautista, y algunos podrían decir, fíjate cómo era Jesús, ni siquiera su propio primo fue a visitarle. ¿Verdad? Qué insensible podríamos decir que es este Jesús, ¿verdad? Ni siquiera fue a visitar a su primo estando en la cárcel. Como consecuencia de eso, nos dice el texto que su fe sufrió un duro golpe y comenzó a dudar. Por eso mandó a Jesús a dos de sus amigos y le hizo una pregunta, un mensaje por medio de una pregunta a Jesús. Y era el siguiente: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Dicho en otras palabras, ¿tiene sentido esto que estoy yo viviendo? Por favor, interprétamelo. ¿Cómo puedo interpretar el hecho de yo estar ahora en la cárcel esperando mi muerte cuando he sido aquel que he venido a anunciar tu venida? Interprétame qué es lo que me está ocurriendo. Y Jesús le respondió y le dijo a esos dos: vayan y cuenten a Juan lo que están viendo, lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. En otras palabras, díganle a Juan lo que está sucediendo fuera de la agonía que él está viviendo. Díganle que no permitan que las cosas que le rodean se traguen su fe. Muéstrenle un contexto mucho más amplio, porque si se lo hacen ver, eso le va a ayudar a interpretar
de una manera correcta lo que está sucediendo en él. Y todos sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Pues que no terminó bien. Jesús no fue a rescatar a Juan el Bautista y murió decapitado. Pero lo que sí sabemos es que su fe quedó intacta. Hermanos, ¿de qué forma interpretamos lo que sucede en nuestra vida? ¿Somos conscientes de que estamos expuestos a infortunios y eventualidades o pensamos que nosotros no vamos a tener ningún problema? ¿Somos conscientes que no podemos elegir aquello que nos pasa? ¿Que solo Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros, aun cuando eso suponga el que Dios no quite de nosotros ninguno de esos problemas, ninguna de esas adversidades? Hay algo que revela dónde nos encontramos y es la manera en cómo oramos. En la manera en cómo oramos. Es extraordinario que en todas las oraciones que vemos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo por sus amigos, no contienen peticiones por cambio de sus circunstancias. No vais a encontrar ninguna vez, en ninguna de las epístolas, que Pablo ore para que las circunstancias sean quitadas. Y fijaros que ellos vivieron tiempos mucho más complicados de los que vivimos nosotros. En muchos peligros, en muchas privaciones. Su existencia fue mucho más complicada que la nuestra. Sin embargo, en esas oraciones no se encuentra ni una sola petición por un mejor emperador, porque cuando vaya a tal ciudad me reciban con los brazos abiertos, incluso para que pueda tener pan para el próximo día. Pablo no ora por las cosas que nosotros solemos colocar en primer lugar en nuestra lista de oración. ¿Eso significa que es incorrecto orar por esas cosas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero sí, de alguna manera, pone de manifiesto la manera en que nosotros interpretamos nuestras circunstancias. Fijaros qué es lo que pedía Pablo con más frecuencia para sus amigos. Y esto era por lo que él oraba. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Eso solamente nos ayudará a interpretar correctamente nuestras circunstancias y no quedarnos atrapados en medio de ellas. La dependencia, el conocer mucho más a nuestro Dios, el fiarnos de Él, el darnos cuenta que nosotros, con lo que tenemos en nuestras manos, difícilmente vamos a poder ni quitar lo que nos acontece, ni tampoco gestionarlo, porque en algunos casos ni siquiera somos capaces. Pero sí, si pedimos la sabiduría a Dios, la revelación, para poder conocerle mucho mejor. Y esa es mi oración por todos vosotros. Cuando yo recibo todos los WhatsApps de oración, esta es una de las cosas por las que pido. Que el Señor os dé sabiduría y revelación para poder conocerle mejor. Y de esta única forma podremos afrontar todas las dificultades que podamos tener en nuestra vida, que no van a ser quitadas, os lo aseguro. Vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir pidiéndole cita a Lidia, no os preocupéis. Lidia, tienes todavía faena. Pero tenemos también la tranquilidad, la certeza, la seguridad de que hay alguien que tiene esto en control, que es nuestro Dios. Y eso es algo que nos debe de fortalecer y nos debe de estimular a salir adelante el día a día, aunque veamos todas las contradicciones que hemos estado viendo, que no entendemos, que no comprendemos, que son evidentes, que están ahí, que nos enfrentamos a ellas día a día, pero por encima de ellas tenemos a nuestro Dios. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias
Porque en medio de todas las situaciones, en todas las circunstancias que de alguna manera, con mayor o menor éxito, tenemos que afrontar en nuestra vida y en las que nos sentimos muchas veces como el apóstol Pablo, que ¿quién es suficiente para todo esto? Y la única respuesta que podemos encontrar es que la suficiencia la tenemos en ti, Señor. De que tú has elegido lo más débil y lo más vil del mundo para avergonzar a lo fuerte y que tú sigues obrando en nuestro interior y que sigues haciendo de nosotros ese tipo de personas que por encima de lo que nos rodea tienen un valor incalculable. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser prudentes en la manera en que afrontamos la vida, a no ser orgullosos ni pensar que podemos hacer las cosas independientemente de contar contigo, porque hay otras muchas cosas que nos pueden venir y que no somos capaces de controlar. Y por eso queremos rogarte que en todo lo que nos pueda estar ocurriendo, Señor, tú nos hagas entender, nos muestres la manera clara en que todo eso nos está ayudando para nuestro bien, para nuestro fortalecimiento, para estar más cerca de ti, para poder depender mucho más de ti en nuestra vida. Gracias por tus palabras que siempre son alentadoras y que siempre nos guían y nos ayudan. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y por cada una de las circunstancias por las que estén pasando y por las que estén viviendo, Señor, que se agarren a ti, que te conozcan más, que se afiancen en aquellas verdades que de alguna forma son inamovibles, son eternas y son las que nos pueden dar la fortaleza y la seguridad. Muchas gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén.